Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén pasándola bien en esta tarde de sábado, aquí en Canadá un poquito lluvioso. Perdón por haberme atrasado, me atrasé un poquito, me agarró un poquito la tarde. Les pido disculpas y gracias por apoyarnos, por estar con nosotros en línea. Y pues, hermanos, como siempre les digo, sus oraciones son muy especiales para mi familia, de parte de ustedes, para mi familia. Siempre les he dicho gracias por sus oraciones y les pido que sigan orando por mi familia, por mi hogar, por mi persona. Estamos pasando tiempos difíciles, pero Dios tiene todo el control, hermanos. Amén. Mi pequeña enseñanza de hoy, hermanos, es algo que todos conocemos. Todos hemos oído de alguna u otra forma. ¿Qué diferencia hay entre el trigo y la cizaña? Todos hemos oído mucho del trigo y la cizaña. Son dos parecidos, pero no iguales. Tienen bastante parecimiento. A simple vista no podemos distinguirlo hasta que madura. Parecidos, pero no iguales. Así como les decía, la persona se confunde. Son dos igualitos. Son dos. No podemos diferenciar hasta que da el fruto. Amén. Si leemos Mateo 13:24, 30, 36 al 43, nos habla sobre la parábola del trigo y la cizaña. Creo que muchos hemos oído esa parábola y hemos oído, nos han hablado de la diferencia entre el trigo y la cizaña. Esta semana en mi trabajo yo he estado meditando en lo que es mi vida, en lo que ha sido mi caminar en los caminos de Dios, en lo que he estado pasando. Y he estado reflexionando y a veces digo yo, nosotros como cristianos a veces nos mentimos a nosotros mismos. A veces nosotros, en Guatemala mamá nos decía, ustedes quieren tapar el sol con un dedo, y nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Nosotros a veces queremos que la gente nos mire de otra forma, que la gente nos mire como unas personas perfectas, hermanos. Y no somos perfectos, somos humanos, vamos a fallar. Dios tiene el control de nuestras vidas. Lo único que podemos hacer es entregarnos en las manos de Dios, que Él sea el que esté llevando nuestras vidas, para que todo lo que hagamos sea para beneficio de nuestras vidas y de nuestros familiares y de nuestras amistades, nuestros amigos. Nosotros tenemos que ser el ejemplo para muchas personas. Amén. Entonces, como les decía, yo estaba reflexionando y a veces nosotros queremos aparentar. Bueno, lo digo por mi persona, no lo vayan a tomar a mal. A veces yo me pongo a pensar y digo, me gusta que la gente piense o mire de que soy una persona de bien, que soy una persona que hago el bien, que no soy una persona maleducada, hermanos, pero eso a veces es mentirnos a nosotros mismos, porque como les decía al principio, nosotros somos humanos y fallamos. Entonces, les digo esto, hermanos, porque a veces como humanos nosotros queremos ser muy amigos de Dios, queremos estar cerca de Él y que Él esté siempre con nosotros, y no está mal, es algo que tenemos que buscar y que tenemos que perfeccionar. Pero les digo, hermanos, porque a veces en mi experiencia yo les digo, a veces nosotros cometemos un error y decimos, no, Dios sabe mi corazón, Dios sabe mis intenciones, Dios me conoce. A veces nos queremos excusar y decimos, Dios me conoce, Dios conoce mi corazón. Pero por muy dentro de nosotros sabemos de que a veces estamos mal. Muy dentro de nosotros sabemos de que no estamos en lo correcto. Entonces, a veces yo me pongo a pensar y digo, a veces yo miro, lo voy a hablar personal para que no vayan a haber malos entendidos. A veces yo personalmente miro y digo, cometí un error y pues
a veces me excuso y digo, no, pero Dios sabe de que hay personas peores que yo, hay personas de que están haciendo peores cosas que yo, entonces yo voy a la iglesia, yo trato la manera de estar bien con Dios, leo la Biblia, trato la manera de estar bien, pero a veces no es solo de tratar de hacer, de tratar, a veces es hacer las cosas, a veces tenemos otro dicho que decimos, la intención es la que cuenta, hermanos, pero me pongo a pensar y digo, si fuera así, que la intención es lo que cuenta, imagínense, digo yo, cuando crucificaron a Jesús, si él hubiera dicho, no, yo no me voy a dejar crucificar, pero tuve la intención y eso es lo que cuenta. Entonces, son cosas que han estado pasando en mi vida, hermanos, que digo yo, a veces nosotros queremos ser muy... tomar a Dios como que Él fuera nuestro amigo, como que Él fuera nuestro hermano o alguien al que le podemos mentir. A veces, como les digo personalmente, no es para que lo tomen a mal. Queremos nosotros, cometemos un error y decimos, no, pero Dios perdóname, sabes de que no fue mi intención, pero podemos evitar esos momentos. Entonces, hermanos, estuve meditando en todo eso en estos días y a veces digo yo, pues sí, es cierto, a veces nosotros queremos como maniobrar el corazón de Dios, como decir, yo cometí un error, pero Dios sabe que no lo hago todos los días, o Dios sabe de que de que no fue mi intención hacerlo, y a veces lo hacemos intencionalmente, a veces sabemos de que las cosas que vamos a hacer no están bien y las hacemos. Entonces, me vino a la mente esta parábola de la cizaña y dije, pues es cierto, porque a veces estamos en la iglesia, crecemos con los hermanos, hacemos o tratamos de hacer las cosas bien, pero nuestro corazón está apartado. La Biblia dice, muchos me aman de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces digo yo, es cierto, a veces increíblemente, y si nos ponemos a pensar y decimos la misericordia de Dios, es grandísima, hermanos. Yo me pongo a pensar en mi persona, todo lo que yo he pasado, y a veces digo yo, me ha ido mal en la vida, y digo yo, pues, me ha ido mal, he sabido sobresalir. A veces digo yo, fue pura suerte mía, o fue porque yo tuve la iniciativa de hacer las cosas que hice. Pero hermanos, si nos ponemos a analizar bien las cosas, nada pasa por casualidad. Todo lo que hacemos, todo lo que nos pasa en la vida es relacionado conforme nuestra fe en Dios. Nosotros pensamos a veces de que decimos, no, es que yo soy una buena persona, todo lo que yo hago me está saliendo bien, o yo estudié bastante, o yo aprendí muchas cosas y soy una buena persona. Y a veces no es así, a veces es Dios el que lo pone a veces en situaciones que es para ver la honra y la gloria de Él. Él es el que se gloria cuando nosotros hacemos algo como humanos. Es para que nosotros reconozcamos de que Dios está con nosotros, de que Dios es el único que puede hacer las cosas por nosotros. Nosotros como humanos, como les decía al principio, nosotros fallamos, nosotros somos humanos, nosotros estamos dispuestos a fallar, estamos en constancia al mal. Nuestros pensamientos a veces se nos olvida que estamos en la iglesia, o se nos olvida de que no tenemos que pensar o tenemos que imaginarnos cosas y lo hacemos. Pero hermanos, son cosas de que el enemigo se mete en la mente de nosotros. Entonces, como les decía, me vino a la mente esta parábola de la cizaña y me gustó tanto que la estuve leyendo, hermanos, y quiero compartirlo con ustedes para que tomemos conciencia y nos demos cuenta a veces de que no todo, como decimos, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se ve bueno es bueno. A veces casi siempre la Biblia dice,
los caminos rectos. Los caminos al hombre le parecen rectos, pero no lo son. Amén. Entonces, hermanos, dice, el trigo como la cizaña crecen juntos en el campo de Dios, terminan mezclándose. Pero ten cuidado, pues este último, que es la cizaña, no deja crecer al trigo. Amén, hermanos, eso es... sí hemos oído la parábola y nos hemos dado cuenta y sabemos que es el bien y que es el mal. El trigo es un cereal de donde sacan la harina y de ella se elabora el pan que será el alimento para saciar el hambre de la humanidad. El trigo nos nutre, nos da vida y energía para seguir. De ahí que Jesús se refiere a los hijos del reino como semilla de trigo que están en este campo, en este mundo, que es el campo de Dios para ser bendición de muchos. La cizaña también tiene granos, pero estos no son comestibles. Se puede hacer harina y hasta elaborar el pan de olla, pero quien lo coma quedará envenenado. O sea, es algo, hermanos, de que son dos plantas iguales, son dos semillas iguales, y dice que da semillas también, o sea, pero no de la única forma que lo pueden distinguir es cuando ya está maduro, cuando ya es tiempo de la cosecha. Amén. Hay una sustancia en la cizaña llamada telumina que es muy venenosa y la produce un parásito. Y quien consuma esa semilla experimentará náuseas, convulsiones e incluso la muerte. Así son los hijos del mal, pues la paga del pecado es la muerte. Ellos están para dañar el entorno que ellos crecen. Es como les decía, tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestros propios hermanos en la iglesia. A veces no sabemos, no podemos distinguir del bien y el mal. La Biblia es clara y se refiere a nosotros como trigo, y hay cizaña en la iglesia también. Entonces tenemos que pedirle a Dios que Él sea el que nos esté guiando, que nos esté abriendo los ojos para saber distinguir y para seguir haciendo el bien. Amén. Dice, pues la paga, les había dicho, pues la paga del pecado es la muerte. Ellos solo están para dañar el entorno en que ellos crecen. Ellos del mundo se benefician, pero critican al mundo. Amén, hermanos. Es algo que tenemos, como les decía, tenemos que tener bastante cuidado. A veces nosotros inconscientemente pecamos, y como les decía al principio, pecamos y lo primero que decimos es Dios tiene el control. Dios sabe que no lo hice con hecho y pensado. Dios sabe de que no. Dios conoce mi corazón, por ejemplo. Y a veces dentro de nosotros sabemos que nuestro corazón no está bien con Dios. Pero nosotros, a mí me ha pasado, hermanos, y se los digo, es vergonzoso, no es nada de qué tomar orgullo, pero hermanos, a mí me ha pasado, a veces me han pasado situaciones de que yo sé que estoy mal, yo sé que hice algo malo, y a veces, por decirlo, viene Yasmin y me dice, mira, Mario, ¿qué te parece esto y esto? Y automáticamente yo ya me siento culpable. Me siento culpable porque sabemos que hay algo entre nosotros que no nos deja, cuando hacemos algo mal, no nos deja estar bien.
Entonces, y es bueno, hermanos, porque ahí sabemos de que nosotros tenemos cómo distinguir el bien y el mal. Sabemos de que las cosas de Dios las tenemos que tomar en serio. Tenemos que hacer las cosas como Dios las manda. Amén. Y sí, y si están en una iglesia, se desarrollan y activan a la par del trigo. Amén. Pero tarde o temprano sus raíces intentarán ahogar al trigo. Amén, hermanos. Si nos comparamos con la Biblia, Jesús nos compara con el trigo y la cizaña. A veces nosotros nos dejamos llevar por las amistades o por los amigos o incluso hasta por nuestros familiares. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, sabemos el bien y sabemos el mal. Y a veces, como les decía al principio, a mí me ha pasado, a veces decimos, oh no, pero la intención es lo que cuenta. Yo iba a ir a la iglesia, pero se me descompuso el carro, o cuando iba a salir se me ensució el pantalón o se me ensució la camisa y ya se me agarró la tarde y ya no pude ir, pero la intención es la que cuenta. Y hermanos, no es solo la intención en lo que cuenta. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser seguros de nosotros mismos. Y como yo siempre lo he dicho, y me gusta el pasaje de la Biblia que dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y a veces eso nos falta, hermanos. A veces decimos sí y terminamos haciendo el no. O decimos no, ya no voy a hacer eso y regresamos a lo mismo. Entonces, como les decía al principio, hermanos, y yo sé que los caminos de Dios no son fáciles, pero hermanos, con la mano de Dios no son difíciles tampoco. Por eso yo siempre les pido, hermanos, que oren por mi familia, que oren por mi persona. Yo he visto bastante el cambio en mi vida. Yo he visto las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida. Yo he visto, hermanos, mi vida es un testimonio. Los que me conocen y les he contado cómo fue que yo vine aquí a Canadá, cómo fue que salí de Guatemala, cómo fue que pasé México, cómo fue que llegué aquí. Mi vida aquí en Canadá a veces no ha sido una vida de lujos, pero hermanos, Dios siempre ha estado conmigo, nunca me ha faltado nada. Él siempre ha estado bendiciéndome, siempre ha estado sacándome de los problemas que yo me he buscado. Amén. Y si están en una iglesia, se desarrollan y activan a la par del trigo, pero tarde o temprano sus raíces intentarán ahogar el trigo. Ellos reciben bendición debido a que Dios se acuerda del trigo, pero como son tan dañinos, siempre perjudican el entorno del pastor o de la iglesia que los ha ayudado, y que todo esto sucede en todas partes, porque ellos no pueden cambiar la naturaleza de la cizaña. Hermanos, como dice aquí claramente, no solo en una iglesia sucede en nuestras familias, sucede en nuestras amistades. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser, no les digo sabios porque no podemos ser sabios. Podemos pedir sabiduría y Dios nos puede dar sabiduría. Pero hermanos, todo depende de Dios. Nosotros tenemos que leer la Biblia. Esa es la clave, hermanos. Cuando a mí me hablaban anteriormente y me decían, hermano Mario, esto dice la Biblia. Y les decía yo, enséñeme en dónde dice eso, y sí me lo enseñaban. Pero también habían otras personas que me decían, oh sí, pero mira, también esto dice la Biblia. Y les decía, enséñame en dónde dice eso. Y sí me lo enseñaban. Pero entonces ahí agarraba yo y a veces el enemigo es astuto, a veces lo confunde a uno. Entonces, hermanos, yo decía, pero si en una parte de la Biblia me dice esto y en la otra parte de la Biblia me dice lo contrario, entonces ¿qué hago? Hermanos, lo mejor que uno puede hacer es leer la Biblia. Leerla, hermanos, y como yo siempre lo he dicho,
no solo leer, porque a veces, hermanos, a veces solo leemos un libro porque nos gusta o un versículo porque nos gusta, pero hermanos, la manera más correcta de leer la Biblia y entenderla es, hermanos, de que empecemos del principio, que empecemos a leerla desde el principio y nos vamos a dar cuenta de todo el Antiguo Testamento y nos vamos a dar cuenta de lo que es el Nuevo Testamento, hermanos, y ahí vamos a salir de muchas dudas que nos están atormentando a veces o que están siendo un obstáculo en nuestras vidas, porque a veces decimos, oh no, pero es que en el Antiguo Testamento dice que no se permitía hacer eso, pero ya en el Nuevo Testamento ya no lo permite hacerlo. Entonces a veces nosotros, yo personalmente, como les digo de nuevo, hermanos, tomamos los versículos que nos convienen o que me convienen para mi vida y digo, no, sí, pues sí, pero la Biblia dice de que no es pecado, de que puedes hacer. Pero hermanos, tenemos que leerlo y tenemos que saber el contexto y tenemos que saber cuáles son las guías que nos llevan a entender. Tenemos que saber por qué es de que en el Antiguo Testamento se permitían unas cosas y en el Nuevo Testamento no se permiten y viceversa. En el Antiguo Testamento no se permitían y ahora se permiten. Hermanos, pero a veces no leemos la Biblia. A veces solo nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Y no les digo que no, hermanos. Hay personas que sí dan buenos consejos, hay personas que sí nos ayudan, hay personas que sí nos quieren ver el bien. Pero también, hermanos, entre las mismas personas, como les decía al principio, entre el mismo trigo va a haber cizaña. Y entonces, hermanos, cuando la cizaña llegue y no nos damos cuenta, ya cuando nos vamos a dar cuenta va a ser demasiado tarde. Ya la cizaña ya dio fruto, ya ahogó el trigo, ya prácticamente estamos afuera de nuestros caminos. Estamos hermanos, aparte de lo que nos ha costado llegar. La Biblia es clara cuando nos dice, hermanos, los mandamientos, todos sabemos los mandamientos. Por ejemplo, no robarás. Hermanos, hemos robado. O si somos honestos, hemos robado. A mí me da vergüenza decirlo, pero es cierto. Y hermanos, y tenemos que corregirlo. Tenemos que corregirlo. Tenemos que ser honestos y ser sinceros con nosotros mismos y apartarnos del mal. Sabemos qué es el bien y qué es el mal. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que Él nos ponga gente a nuestro alrededor para que sea beneficio para nosotros y así mismo nosotros también ser beneficio para nuestras amistades, nuestras familias y nuestros amigos. Amén. La cizaña fue sembrada por Satanás y es una forma de vengarse y dañar el campo de Dios. Y los cristianos que reciben la cizaña en sus vidas son rencorosos, vengativos, no olvidan, no pueden perdonar. Si alguien les hace algo y permíteme recordarte que los siervos de Dios, asombraron, no pueden olvidar, no pueden perdonar. Si alguien les hace algo, no lo olvidan, no lo perdonan. Y es cierto, hermanos, porque yo me recuerdo a veces, hermanos, es una plática que hemos tenido con Yasmin siempre. A veces ella me dice, yo para manejar, hermanos, yo era una persona que yo a veces me miro y digo, wow, el cambio que ha habido en mi vida, hermanos, ha sido grandísimo, porque, hermanos, yo era una persona que era muy, muy alterada, o sea, no perdonaba, o sea, yo era una persona que estaba en lo correcto y aunque me demostraran lo contrario, yo estaba en lo correcto. Y varias veces sí
Dios nos salvó con Yasmin de tener accidentes, porque mi forma de actuar era, hermanos, era, a veces, hermanos, me pongo a recordar y digo, a veces no sé ni cómo explicarlo, no sé ni cómo decirles. Era una forma de que, hermanos, a mí me decían algo y yo explotaba, o me hacían algo en el carro y yo a veces me quedo hasta sin palabras de cómo justificarlo, hermanos, pero es cierto lo que dice, la cizaña entra en nuestro corazón y nos hace vengativos, nos hace rencorosos, no perdonamos, no... a veces no nos piden un favor y en lugar de hacer el bien hacemos el mal, hermanos, y todo eso es producto de la cizaña. Esta vive acumulada en el mundo como en la iglesia. Ella es idéntica al trigo, pues puede mimetizarse y nadie de nosotros puede arrancarla, pues quien quiere quitar el pecado puede sin querer quitar el pecador. Hermanos, si leemos la Biblia nos dice de que en la parábola de la Biblia nos habla de que Dios no permitió que quitaran la cizaña, porque dijo, si quitas la cizaña puedes matar el trigo con ella, porque no sabes qué es, no sabemos cuál es el trigo y cuál es la cizaña, entonces vamos a arrancar bueno y malo. Amén. Nuestro trabajo es sembrar trigo y no arrancar la cizaña. Es juntar y no desamarrar la cosecha. Amén. Nosotros, hermanos, nuestro trabajo no es no es hacer el papel de Dios, no es, hermanos, mandar a la gente al infierno o mandar a la gente a perderse, hermanos, nuestro trabajo es hablar, nuestro trabajo es darles amor, nuestro trabajo es ser ejemplo. Nuestro trabajo, hermanos, es ser luz. Amén. Si alguien sembró el mal en tu vida, eso no te da derecho de juzgarle y de determinar si es trigo o cizaña, pues mientras estamos aquí, alguien puede arrepentirse y apartarse del pecado, y de nosotros depende el restaurarlo. Amén, hermanos, es lo que les decía, a veces la cizaña es odio, es venganza, es rencor, pero hermanos, nuestro trabajo no es juzgarlo, nuestro trabajo es perdonar. Y yo sé, hermanos, y les digo, no es suave, no es algo de decir, oh sí, tal persona me hizo daño, la perdono, pero dentro del corazón de nosotros, hermanos, sabemos que no es fácil, pero hermanos, si nosotros nos agarramos de Dios y dejamos que Dios entre a nuestras vidas, Él va sacando todo lo malo de nosotros. Amén. Él es el único que puede restaurarnos, Él es el único que puede sacar esa cizaña de nuestras vidas. Amén. Solo cuídate porque la semilla es sembrada mientras uno se duerme. Tenemos que tener ese cuidado. A veces, hermanos, hasta en nuestros sueños, a veces nosotros pecamos. Nosotros en nuestros sueños, nosotros nos quedamos pensando si algo nos fue mal o si alguien nos vio mal. A veces nos quedamos pensando en eso y eso nos trae rencor, a veces nos trae el mismo odio. Es algo que tenemos que controlar, que tenemos que pedirle a Dios para que Dios sea cambiando nuestras vidas, para que Dios sea restaurándonos, para que Dios sea el que saque todas las cosas malas de nosotros. Amén. En cualquier momento alguien la siembra junto al trigo y toda tu vida puede contaminarse.
Una cosita pequeña, hermanos, puede contaminar toda nuestra vida. Se dice que el trigo es más pesado que la cizaña y debido a esto llega un momento que el trigo se inclina, pues es humilde y se doblega ante el peso. Así es el creyente, que haga lo que hagan lo que le hagan, sabe que la gloria de Dios, la gloria es para Dios. Amén, hermanos. Si alguien me hubiera dicho esto antes, y sin yo conocer a Dios y sin yo leer la Biblia, hermanos, yo hubiera dicho que eso era algo difícil, porque no podemos. Nosotros como humanos estamos, el rencor siempre nos gana, somos rencorosos, somos de continuo al mal, como dice la Biblia. Amén. Pero la cizaña es diferente. Por dentro es hueca y estéril. Sus granos son oscuros. El 90% de sus vainas en su interior están vacías y el otro 10% son venenosas. Y es tan liviana que cualquier viento la lleva. Amén. Es tan liviana que cualquier viento la lleva de iglesia en iglesia e incluso la tira en el mundo. De ahí que leemos que es atada en manojos y quemada en el infierno. Luego, si ella es sacudida, es porque le falta el peso del trigo. Amén. Ella crece erguida como sinónimo de altivez, orgullo y falta de reverencia. Amén, hermanos. A veces eso nos falta a nosotros. A veces no queremos ser humildes, no queremos tener reverencia hacia Dios. A veces nosotros, lo digo por mí, hermanos, a veces yo les digo, a veces iba yo a la iglesia cansado, como que tenía que ir solo por salir del compromiso, hermanos, pero Dios cambia nuestros corazones, Dios cambia nuestra vida, Dios nos va enseñando de que no es difícil nuestro camino en los caminos de Dios. Y con la ayuda, como les decía al principio, hermanos, con la ayuda de Dios es fácil, es bendición, es alegría, hermanos. Y yo les digo porque cuando yo empecé a ir a la iglesia me decían los hermanos, hermano, lo extrañamos, hermano, ¿qué pasó? No lo vimos el fin de semana pasado. Pero yo por dentro de mí decía, no, pero ¿cómo me van a extrañar si apenas me conocen? No son ni mis familiares, hermanos. Pero ahora me doy cuenta de que sí nos hacen falta los hermanos, sí nos hace falta la comunión con los hermanos. A veces viene mi pensamiento y digo yo, wow, yo me recuerdo cuando llegábamos a la iglesia, terminaba el servicio, todos contentos, hermanos, y bajábamos, compartíamos, hablábamos y hermanos, era algo bonito que a veces no queríamos, y los hermanos son testigos, no queríamos salir de la iglesia. Llegábamos a las 4 los domingos y a las 6 se terminaba, bajábamos, eran las 10, 11 de la noche, hermanos, y no, el tiempo se iba rápido. Después, bueno, ya para nuestras casas, hermanos, y se miraba el cambio, porque a veces muchos hermanos me decían, hermano, si usted sale de la iglesia de la misma forma en que entró, algo está mal. Y sí es cierto, hermanos, porque si entramos, hermanos, a la iglesia y salimos de la misma forma, no vamos a lo que vamos, no estamos recibiendo bendición, no estamos en las cosas de Dios, no vamos a lo que vamos, hermanos. Son solo 2 horas a veces el servicio y a veces, como les decía antes, se nos hacía tarde, hermanos. Yo me siento muy contento porque ya mañana, primeramente Dios, vamos a tener nuestro primer servicio. Espero que todo sea de bendición, que todo sea, hermanos, pongámoslo en las manos de Dios.
pongámoslo en las manos de Dios, hermanos, y seamos obedientes, seamos el ejemplo, hermanos. Acordémonos de que son dos clases de ley las que tenemos. Son las leyes terrenales y las leyes espirituales. A veces nosotros como cristianos no queremos obedecer las leyes terrenales porque decimos, no, Dios está con nosotros y Él nos va a librar de tomar el mano, pero Dios puso las leyes y Dios pone nuestros, por decirlo, nuestros alcaldes, nuestros presidentes o nuestros ministros, hermanos, nuestros pastores. Son leyes terrenales, hermanos, que tenemos que cumplir. Tenemos que obedecer. Y como les decía, hermanos, me siento muy contento porque mañana es nuestro primer servicio y ya estoy ansiando estar ahí, estar con los hermanos de regreso. Yo sé que no todo va a ser igual, yo sé que no va a ser fácil, hermanos, pero todo empieza, todo tiene un principio. Tenemos que ser obedientes y tenemos que regirnos a las leyes terrenales también. Amén. Y pues seguir pidiéndole a Dios para que nos dé esa sabiduría y esas fuerzas para seguir adelante. Amén. Amén, hermanos, pero la cizaña es diferente por dentro. Les había dicho, es hueca y estéril. Sus granos son oscuros. El 90% de sus vainas en su interior están vacías y el otro 10% son venenosas. Y es tan liviana que cualquier viento las esparce. Amén. Ambas crecen juntas, oran, cantan, saltan, trabajan, activan y hasta pueden predicar. Y ante los ojos humanos es imposible definirla. Amén, hermanos. Como les digo, yo les pido bastante de sus oraciones, hermanos, para que no sea mi voluntad, sea la voluntad de Dios en mi vida. Para que Él siga llevando la vida, mi hogar y mi vida, hermanos, en buenos caminos. Para que Dios sea sacando toda esa cizaña que ha habido en mi vida, que me ha estado atormentando, que me ha estado alejando de los caminos de Dios, que me ha estado haciendo mal. Sus oraciones, hermanos, son una cosa grande en mi vida. Yo siempre se los he dicho, hermanos, y a veces, como les decía en otras ocasiones, a veces nos da vergüenza pedir oraciones porque decimos, si yo pido oración, van a pensar que algo estoy haciendo mal, o van a pensar de que algo está pasando en mi vida. Entonces a veces preferimos quedarnos callados, hermanos, pero hermanos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser la diferencia, hermanos. Si estamos en mal, reconocerlo y pedirle a Dios y alejarnos del mal. Amén. Ambos pronuncian el nombre de Jesús, pero uno lo es de labios y el otro de corazón. Hermanos, y yo le pido a Dios de que yo sea el que lo pronuncie de corazón, que sea Él en mi corazón. Y Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, tenemos que dar frutos también. Amén. Es por eso que la fe y las obras van juntas, porque más que las palabras que podemos decir, están las obras que siguen a nuestras palabras. Recuerde que cualquier persona que vive hablando de los demás, que es autoritaria, que no se sujeta a un verdadero pastor y que no le obedece como lo enseña, amén, Hebreos 13:17, y sigue en su orgullo, por más que tenga una Biblia, vive como si fuera una cizaña. Amén, hermanos. Son palabras fuertes. No son palabras fáciles. A veces nos ofenden. A veces, si no estamos agarrados de Dios, las tomamos como mal, hermanos. Pero pidámosle a Dios que Él sea tomando nuestras vidas. Es bueno, hermanos, como dice hermano Alex, siempre que él empieza una enseñanza o una prédica, dice,
hermanos, oremos y intercedan por mí para que no sea yo hablando, para que sea el Señor tomando el control, para que lo que yo diga entre en sus corazones y y entre de bien y no de mal, hermanos, porque si nosotros lo tomamos como mal, es porque algo mal está en nuestras vidas. Hermanos, y yo les digo, a mí me ha pasado, a veces yo llegaba a la iglesia y las prédicas me tocaban porque había pasado algo en mi semana y llegaba a la iglesia y el Señor me hablaba. Y hermanos, ¿cómo decir uno no? Alguien se lo dijo, hermanos, y a veces nosotros en nuestros corazones sabemos, a veces la gente no se da cuenta de lo que nosotros pensamos o no se da cuenta de lo que nosotros andamos viendo o andamos imaginándonos. El único que sabe eso es Dios, hermanos, y no lo podemos engañar. Amén. El trigo se humilla, se arrepiente y se equivoca, abandona el pecado y no deja de crecer. Y aunque le critiquen, le persigan y vean le persigan y vean a la cizaña crecer más alto que el mismo trigo, no se preocupa, porque reconoce que la cizaña le gusta jactarse y mostrarse ante los demás, pero se olvida que hay un día en donde la cizaña se la separará para el fuego y al trigo para el granero de Dios en los cielos. Amén. Recuerde que quien ha conocido a Jesucristo es testigo y que esa esencia no se cambia, pero cuídese por la cizaña se siembra también sin que nos demos cuenta. La cizaña se siembra sin que nos demos cuenta. Es por eso que nos enseña a no juzgar, pues todos los hombres tienen errores, como se los decía al principio, hermanos, y a veces nosotros queremos cubrir nuestros errores. Y a veces son horrores, no errores, sino que horrores. Amén. Pero nadie se vaya a autojustificar en la tibieza con esta enseñanza, porque si eres término medio, dice Apocalipsis 3:16, serás vomitado de su boca. Amén. Así que retén lo que tienes y no te dejes mover, para que otro tome tu corona. Amén, hermano, eso también lo hemos oído varias veces, hermanos, y es algo bonito, es para que tomemos conciencia, para que reflexionemos cómo hemos estado llevando nuestra vida, cómo hemos estado, qué ejemplo hemos estado dando ante los ojos de la gente. Como les decía al principio, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y no hay que ser tibio ni caliente. No hay que ser tibio, hay que ser frío o caliente. Hermano, más claro que eso, como dicen, ni el agua. Y como les digo, hermanos, gracias por sus oraciones. Les pido oraciones por mi familia, por mi hogar, por mi familia en Guatemala. Oremos, hermanos, la oración es algo muy importante por la iglesia, por nuestros hermanos que tenemos tiempo sin ver. Hermana Gloria, hermano Mauricio, hermano, es nuestro deber hacerlo. Oremos por nuestros pastores, por nuestros hermanos. A veces no sabemos por lo que nuestros hermanos están pasando, no sabemos las batallas que ellos están pasando, hermanos, pero Dios nos pone a nosotros como intercesores para que nosotros intercedamos por nuestros hermanos, para que nosotros hagamos más ligera la carga para nuestros hermanos, y nosotros también, hermanos, nos beneficiamos de eso porque los hermanos han estado orando por nosotros. Yo he sentido
las oraciones de nuestros hermanos. He sentido las bendiciones que Dios me ha dado. A veces, como les decía al principio, a veces sin merecerlas, porque a veces nos portamos mal. Yo lo digo y no es para hacerme diferente, hermanos, pero soy humano. Somos humanos, somos pecadores, estamos en el mundo. Y lo que nos queda, hermanos, es estar en el mundo, pero no pertenecer al mundo, cambiar nuestras vidas. Amén, hermanos. Perdón, hermanos, por mi cambio por salirme varias veces, hermanos, pero a veces Dios pone en nuestros corazones, a veces Dios pone palabras en nuestra boca, porque a mí me ha pasado, hermanos, a veces la prédica es diferente a lo que un hermano menciona o lo que un hermano dice, y eso me ayuda a mí. Hermanos, recordémonos de que todas las prédicas son para beneficios de nosotros. A veces el único que sabe y nos da consuelo es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar recibiendo todo lo que venga de Dios. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, a veces Dios pone palabras en nuestros hermanos para hacer bendición, para que nosotros nos sintamos, para que nosotros seamos más fuertes, para que nosotros miremos de que hay hermanos que están intercediendo por nosotros. Hermanos, y yo les digo por experiencia, yo les digo porque es una experiencia, es un testimonio, hermanos, que siempre viene a mi mente. Una vez que fuimos a una convención de matrimonios en Niágaras, y pasamos a Burlington de regreso. Hermanos, nadie sabía nuestra vida. Con Yasmin teníamos problemas, nosotros estábamos, hermanos, teníamos problemas, estábamos pasando una situación difícil. No es para, hermanos, para enorgullecerme o para decir, no, yo soy el hombre de la casa. No, hermanos, es reconociendo de que somos humanos y fallamos. Hermanos, yo me recuerdo que esta tarde nosotros pasamos a la iglesia de Burlington. Y hermanos, yo iba cansado, iba con ganas de llegar a la casa. Honestamente, les soy sincero, hermanos, no quería pasar a la iglesia de Burlington, pero nosotros ya habíamos planeado hacerlo. Cada vez que nosotros terminábamos de la conferencia de matrimonios en Niágaras, ese era nuestro camino, pasar, porque no nos daba tiempo de llegar a nuestro servicio aquí en Kitchen. Entonces pasábamos al servicio de Burlington, hermanos, y llegamos esa tarde. Hermanos y hermana Cristina, me recuerdo que se acercó a nosotros y nos dijo, hermana, quiero presentarles a una hermana. Oh, perfecto, le dijimos, ahí estuvimos, y fue a llamar a la hermana, y la hermana cuando nos vio se le cayeron las lágrimas, hermanos, y la hermana no nos conocía, ni nosotros la conocíamos. O sea, posiblemente la habíamos visto, no voy a decir que nunca la vi, posiblemente la habíamos visto, pero no sabíamos ni el nombre, no sabíamos, hermanos, si era miembro de la iglesia, si estaba en la iglesia de Burlington o de donde era. O sea, para nosotros fue algo nuevo. Llegó, hermano, y se le salieron las lágrimas y nos dijo, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón que ore por ustedes. Yo no los conozco, dijo, porque no los conozco, primera vez que los miro, pero Dios me puso en el corazón que ore por ustedes, que les diga que no están solos, que sigan adelante, que buenas cosas vienen para su vida. Hermanos, fue una experiencia que no sé cómo expresarla. Yo creo que para que alguien sienta una experiencia así, tiene que vivirla. No se puede. No se puede contar, no se puede decir, hermano, yo sentí esto, o me pasó esto, o esto me pasó por la mente, o esto. Hermanos, es algo personal, es algo que tenemos que sentir. Hermanos, y el único que puede hacer que eso pase es Dios. Él es el único que puede hacernos sentir, que puede hacernos, hermanos, a veces es difícil para mí
querer dar un ejemplo de lo que Dios ha hecho en mi persona o lo que Dios me ha hecho sentir, porque hermanos es algo que no se puede describir, es algo que no puedo decirles así es o se sintió un poquito como que fuera esto, porque hermanos no es... todos pienso que experimentamos y tenemos diferentes encuentros con Dios y nos pone diferentes sentidos. Entonces, hermanos, pero hermanos es algo hermoso, es algo bonito. Y les digo, hermanos, de que la hermana estuvo orando por nosotros y hermanos, nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió. Honestamente les digo, les soy sincero, nuestra vida cambió definitivamente. Les puedo decir que en un 100%. Pero hermanos, el único que puede hacer eso es Dios. Amén. Perdón, hermanos, por haberme salido del tema otra vez y atrasar a los hermanos, pero apoyemos la iglesia, apoyemos a nuestros hermanos, apoyemos a nuestras hermanas, también a nuestros jóvenes. Acordémonos también de que nosotros fuimos jóvenes, nosotros pasamos por nuestra juventud, nosotros tenemos experiencias. Pasamos por experiencias. Y es cierto, hermanos, yo siempre lo he dicho. No podemos decirle a un joven, mira, no hagas esto o no hagas esto porque te ve mal. Porque, hermanos, a mí me lo dijeron. A mí mi mamá me decía, mire, no haga esto porque le va a ir mal. No haga esto porque le va a ir mal. Hermanos, pero siempre yo quería experimentarlo. Decía yo en mi forma de pensar. No, pero a mí no me va a pasar porque yo soy diferente. Yo me creía superior, yo me creía, hermanos, de que era más inteligente que otras personas. Pero, hermanos, pero lo que podemos hacer es aconsejarlos, hablarles. Pero, hermanos, ponernos ponernos en sus zapatos y hermanos, orar por ellos. Pedirle a Dios para que Él sea haciendo nuestros cambios, hermanos, porque nosotros no podemos hacer un cambio en un joven, nosotros no podemos, incluso en las personas adultas, hermanos, nosotros a veces como adultos, como gente mayor, a veces pensamos que lo sabemos todo, que nadie nos puede venir a enseñar algo, hermanos, pero estamos equivocados. Lo que podemos hacer, hermanos, es orar por nuestros hermanos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestras iglesias, por nuestros ancianos, por nuestros pastores, por todos, hermanos. A veces, y siempre me viene a la mente, siempre que menciono la palabra oración, de que a veces decimos 5 o 10 minutos y ya no tengo que decirle a Dios, ya no tengo que pedirle, ya no tengo que hablarle, no sé qué decirle, empiezo a repetir cosas, hermanos, pero si nos damos cuenta y hermanos, podemos pedirle por toda nuestra familia, por nuestro día, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros pastores, por nuestros hermanos. Podemos pasar todo el día orando, hermanos, y no terminamos. Lo que tenemos que hacer es, hermanos, ser sinceros con Dios. Y orar, hermanos, y hacer un hábito, hacerlo de costumbre para que no caigamos en que, me cuesta orar, hermanos, porque a mí me ha pasado. Yo, hermanos, decía, no, pero es que vamos a orar 1 hora y a los 5 minutos ya no tengo que decirle a Dios. Lo único que puedo hacerle es seguirle agradeciendo. Hermanos, sí, eso es cierto. Es bueno agradecerle a Dios. Pero, hermanos, tenemos que pedir por nuestros hermanos. Tenemos que pedir por nuestros familiares, por nuestros jóvenes, por nuestra iglesia. A veces nosotros pensamos, hermanos, o sentimos de que todo está yendo bien en nuestras vidas, de que las bendiciones de Dios nunca van a parar. Hermanos, pero ¿qué pasaría si mañana las bendiciones de Dios paran en nuestras vidas? Así como nosotros paramos nuestras oraciones. ¿Qué pasaría si mañana o pasado nos tocara pasar por algo, hermanos, que Dios no lo quiera y oremos para que no pase? Que sea algo difícil en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que tener esa certeza de que sea bueno o sea malo lo que venga de Dios, tenemos que aceptarlo. Tenemos ejemplo de Job, hermanos. Para nosotros como humanos, hermanos, es algo difícil porque decimos, no, pues yo lo haría, es fácil decirlo, hermanos, yo daría todo por seguir a Dios, yo daría todo por estar en los caminos de Dios, pero hermanos, pero
en nuestros corazones. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos, hermanos, si a veces nos dicen vigilia y nos cansamos solo con oír la palabra vigilia? Amén. Entonces, hermanos, oremos para que Dios sea dándonos esas fuerzas y para que Dios siga dándonos sabiduría y para que seamos, hermanos, como les decía al principio, seamos la luz, seamos la diferencia, seamos que cuando las personas nos miren en la calle digan, yo quisiera ser como esta persona. Y han habido, hermanos, han habido testimonios de que hay hermanos que están contentos. El hermano Alex siempre ha contado de que en su trabajo se admiran porque pase lo que esté pasando, él siempre anda contento. Y así tenemos que ser, hermanos. Tenemos que recibir lo que venga de Dios. Amén, hermanos. Entonces, gracias por su apoyo y como les digo, oremos por nuestros hermanos, por nuestros familiares. Obedezcamos las leyes terrenales, hermanos, que están puestas por el hombre, pero acuérdense de que el hombre está puesto por Dios. Tenemos un pastor en la iglesia, tenemos que respetarlo, tenemos que someternos a lo que él nos diga. A veces, les soy sincero, hermanos, y les soy honesto, a veces no nos gusta, pero hermanos, la persona el que va a entregar cuentas de las almas es Él, no somos nosotros. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser sujetos a nuestros pastores. Tenemos que ser, hermanos, el apoyo que ellos necesitan. Tenemos que ser, hermanos, de que si el hermano dice, hermanos, necesito algo y podemos hacerlo, hagámoslo, hermanos. Es algo de que, hermanos, las bendiciones de Dios nos vienen y tenemos que recibirlas y tenemos que recibir lo malo también. Porque, hermanos, lo malo no va a venir porque hicimos algo malo o porque nos va a ir mal en la vida, hermanos. Lo malo viene a veces para hacernos reflexionar, para hacernos cambiar, para hacernos ver que estamos en algo mal. Amén, hermanos. Gracias por su apoyo y como les digo, sigamos orando por nuestros pastores para que Dios siga dándoles fuerzas y hermanos, apoyémoslos. Apoyémoslos porque no es fácil. A veces nosotros como miembros nos es difícil ir a la iglesia. Nosotros como miembros nos agarra cansancio, hermanos. Nosotros como miembros de la iglesia nos sentimos que un dolorcito de cabeza y no podemos ir, hermanos. Pero, hermanos, los pastores tienen carga en sus brazos, en sus manos. Los pastores, hermanos, tienen una gran responsabilidad. Hermanos, y si nosotros la única forma que podemos ayudarlos es orando, oremos por ellos. Hagamos lo que podamos hacer por ellos. Amén, hermanos. No es mucho pedir, hermanos. Las bendiciones, como les digo, las bendiciones vienen de Dios. Sigamos orando por nuestros jóvenes, hermanos, por nuestros servicios, por nuestra iglesia. Y hermanos, los espero mañana a las 4. A las 4 lleguemos, tratemos de regresar temprano, hermanos, para hacer el ejemplo. Yo les digo, y a mí me da vergüenza decirlo porque yo siempre llego tarde. Y no es para orgullecerme, hermanos, pero da pena a veces darse cuenta de que tenemos las bendiciones de Dios, tenemos trabajo, tenemos todo lo necesario y a veces por estar unos 5 minutos más en la cámara llegamos tarde o por estar platicando o por estar viendo algo o por estar en el celular o por estar platicando con alguien llegamos tarde, hermanos. Cambiemos eso, démonos cuenta de lo que hemos estado pasando todos estos meses, hermanos, que no ha sido fácil para nadie estar lejos de la iglesia. Entonces, hermanos, ahorita aprovechemos y tomemos, hagamos un beneficio de eso, hagamos, hermanos, un cambio en nuestras vidas para seguir adelante y para que esto que estamos pasando, hermanos, sea para beneficio de nuestras vidas, para que nosotros cambiemos nuestras vidas. Hermanos, yo les digo personalmente porque a veces yo digo hagamos, hermano, pero yo me refiero a mi persona porque yo tengo mucho que cambiar. Yo, hermano, no es porque quiera hablar de alguien o me esté metiendo en la vida de alguien, hermanos, pero es lo que tenemos que hacer, orar por nuestros pastores, ayudarlos y seguir adelante, hermanos. Amén. Perdón, hermanos, por atrasarlos y yo sé que me extendí un poquito más de lo debido, hermanos, pero hermanos,
son cosas que necesitamos hablar, son cosas que necesitamos entender, son cosas que necesitamos hacer, necesitamos actuar, necesitamos nosotros poner de nuestra parte para que haya un cambio en esta ciudad o para que haya un cambio en nuestras vidas. Nosotros somos los primeros que tenemos que dar ese paso. Amén. Gracias, hermanos, y como les digo, gracias por sus oraciones. Les pido que sigan orando por mi persona, por mi familia, y para que sea Dios, hermanos, actuando en mi vida. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que soy pecador, yo sé que tengo cosas malas, pero hermanos, créanme, yo le pido a Dios para que Él siga sacando cosas. Yo sé que hay cosas malas en mi vida, yo sé que a veces los pensamientos o cosas que vienen a mi mente no son beneficiosas o no son dignas de un hijo de Dios. Hermanos, pero el único que puede hacer ese cambio es Dios. Y pidámosle a Dios para que Él esté haciendo ese cambio en nuestras vidas. Y gracias, hermanos, por apoyarnos y sigamos adelante. Y oremos, hermanos, para ser despedidos y para que sea Dios actuando en nuestras vidas y para que sea Dios entrando en nuestros hogares y para que sea Dios dirigiendo nuestras vidas y hagamos ese cambio, hermanos, que necesitamos. Amén. Como les digo, hermanos, vamos a orar por todos. Ahí donde están ustedes, ayúdenme a orar por mi familia. Oremos por nuestros hermanos que no hemos visto, por los que están conectados ahorita, por los que no se han conectado, por los que por algún motivo no han tenido tiempo o no han podido hacerlo, hermanos. Y tenemos que interceder por ellos. Amén. Entonces, hermanos, ayúdenme a orar para que sea Dios tomando el control de nuestras vidas y que todo, hermano, de aquí en adelante sea para bien de nuestras vidas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que Él sea guiándonos y que Él sea tomando el control de nuestras vidas. Amén, hermanos. Y vamos a pidámosle a Dios por nuestros hermanos, por nuestros familiares y por nuestros vecinos. Por nuestros vecinos. A veces los vecinos los miramos y sabemos de que necesitan de Dios, pero no nos tomamos el tiempo de pedirle a Dios por ellos. Amén, hermanos. Entonces, gracias y pidámosle a Dios que Él sea guiándonos en nuestras vidas y que Él sea tomando el control de nuestras vidas. Amén. Gracias, hermanos, por apoyarnos y síganos apoyando, hermanos. Amén. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia, por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Te pido, Señor, por nuestros hermanos en Centroamérica, Suramérica, por todas esas almas, Señor, que no han tenido la revelación de tu nombre. Yo te doy gracias, Señor, porque has sido fiel con mi vida, me has bendecido, aunque yo a veces no me lo he merecido, tú has sido siempre fiel conmigo, Señor. Te pido por mi familia en Guatemala, Señor. Te pido, Señor, por mis amistades, por nuestros pastores, Señor, por nuestros hermanos, por toda la iglesia, Señor, por nuestros jóvenes, por nuestros niños en la iglesia, que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, Señor. Danos fuerzas para seguir en tus caminos y, Señor, ayúdanos a sacar todas las cosas que no son beneficiosas en nuestras vidas, Señor. Te agradezco por ser tan bueno y misericordioso, por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Gracias te doy, Padre. Ayúdame, Señor, a cambiar. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Gracias te doy por ser tan bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Padre amado. Te pido, Señor, por nuestros hermanos que no se han conectado, por nuestros hermanos que están conectados, Señor, que seas tú tomando el control de sus vidas, Señor, que seas tú tomando el control de todo lo que no podemos nosotros hacer, que seas tú haciéndolo, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno y misericordioso. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Amén, hermanos, gracias por todo y pues, hermanos, los esperamos mañana a las 4. Y gracias, hermanos, por su apoyo. Dios les bendiga y sigamos apoyando. Amén.